La era de la divina voluntad comentado teológicamente por el padre Yosef sobre los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta y el estudio del don que nos permite vivir en la divina voluntad. Bienvenidos hoy amigos en fe, con la guía del Padre Yosef Yanossi. Exploremos el don que transforma al vivir la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Sus escritos nos llevan a la verdad eterna. En la era de la divina voluntad, el amor de Dios siempre nos guiará por la senda de Luisa, en Dios Comencemos con la oración de nuestro Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, saludos, mis hermanos y hermanas en Cristo en este año jubilar de esperanza bajo el reinado actual del Papa León XIV, quien se reunirá con bastantes personas en agosto, septiembre y el próximo noviembre. Repasaré muy brevemente la agenda del Papa y luego hablaré un poco sobre el tema de la unidad que se encuentra en los escritos de Luisa, porque conecta a Luisa con el Papa. Pero primero, la agenda del Papa. El 15 de agosto, en la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María, el Papa León presidirá la celebración eucarística de la Parroquia Pontificia de San Tomás de Villanueva en Castel Gandolfo. Luego, el domingo 7 de septiembre, en la Plaza de San Pedro, el Santo Padre celebrará la Santa Misa para la canonización de aquello que el Papa Francisco tenía previsto. Es decir, los beatos Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis, dos jóvenes italianos, muchachos, dos jóvenes. La fecha fue anunciada, en realidad, para la canonización de estos dos faros de luz para la juventud por parte del Papa León se anunció durante su primer consistorio público ordinario, que tuvo lugar el 13 de junio de este año. Así que, para repetir, Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis serán canonizados el domingo 7 de septiembre. Así que, para aquellos de ustedes que viajaron a Roma con la intención de presenciar la canonización de estos dos santos, pero solo se encontraron con el funeral del Papa Francisco, pueden comprar un nuevo boleto. Pero, dejando el humor de lado, Dios siempre está atento a tu situación y Él no ve los resultados como ve la intención. Él siempre mira primero la intención, así que
Si no puedes asistir y habías venido con la intención de hacerlo cuando el Papa Francisco partió a su recompensa eterna, serás recompensado en consecuencia, como si hubieras estado allí durante la canonización. Luego, el 28 de septiembre, sí. Así que el último evento litúrgico del programa público del Papa para el mes de agosto es la misa por el jubileo de los catequistas que se celebrará en la Plaza de San Pedro el domingo, 28 de septiembre por la mañana. Ese es su programa para agosto y septiembre. Y en lo que me gustaría centrarme es en su encuentro de noviembre, porque une al Papa con los escritos de Luisa. En noviembre, el Papa León y el Patriarca Bartolomé, Patriarca Ecuménico de la Iglesia Ortodoxa, viajarán a Nicea, que hoy en día es Turquía. Y allí conmemorarán el 170 aniversario del primer concilio de Nicea. Así que es algo muy importante. Es un gran aniversario y también es algo muy importante porque Jesús ha hecho múltiples llamados durante los últimos 40 años a través de una profeta aprobada eclesiásticamente. Basula de Edesa, cuyos escritos tienen múltiples imprimaturs y el apoyo de una multitud de cardenales, patriarcas, obispos, sacerdotes, laicos, decenas de miles de personas. Y el cardenal Ratzinger permitió que sus escritos fueran publicados en su famosa reunión con ella en 2004 a petición del cardenal Prospero Grech. Así que, en esos escritos, Jesús hace llamados a la humanidad muy parecidos a los que la Virgen hizo a los 3 pastorcitos en Fátima, pidiendo que, si haces este pequeño detalle, Dios se encargará del resto. Así que en Fátima, la Virgen pidió que consagremos Rusia al Inmaculado Corazón. Ahora, esto fue en 1917, pero no solo pidió eso, también pidió que todos observáramos los primeros 5 sábados consecutivos del mes en reparación por los pecados cometidos contra su Inmaculado Corazón, que es lo que celebramos el primer sábado de este mes. Y como los jerarcas de la Iglesia y los laicos no lograron obtener ni cumplir este objetivo, hubo una Segunda Guerra Mundial y murieron millones de personas, y todo esto se podría haber evitado. Si la humanidad hubiera atendido la petición de la Santísima Madre. Y el mismo Señor bendito nos está haciendo un llamado similar hoy en día, y es su último llamado antes de que el mundo sea renovado, como dice San Pedro, por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino a los apóstoles en forma de lenguas de fuego. Y Pedro dice en su segunda carta que la tierra será renovada por el fuego. Si quieres saber cómo podría suceder esto científicamente, físicamente, geológicamente, astronómicamente, puedes ir a mi sitio web. Y en la página principal comparto algunos artículos de científicos y mensajes de la Santísima Madre que parecen corroborar cómo podría ocurrir este fuego en cualquier caso. En la página principal también hay una petición al Papa y al Patriarca para unificar las fechas de la Pascua. Así que el Señor bendito ha hecho un llamado muy parecido al de la Santísima Madre en 1917, pero el Señor bendito ha hecho esto a través de las revelaciones proféticas de la verdadera vida en Dios, aprobadas eclesiásticamente, diciendo, si hacen este pequeño detalle, unir las fechas de la Pascua, yo haré el resto. Pero si no lo hacen, habrá un gran fuego global y la mayor parte de la humanidad perecerá. Los buenos sufrirán junto con los malos. Este es un tema similar al de Akita, Japón, que también fue aprobado, donde la Santísima Madre dijo,
el fuego caerá del cielo sin perdonar ni a sacerdotes ni a laicos. Los buenos sufrirán junto con los malos. Los vivos envidiarán a los muertos. Incluso en los escritos de Luisa Pizcarreta, Jesús le dice que el fuego encenderá la atmósfera y vendrá del vientre de la tierra. Pero el Señor bendito dice en estas revelaciones proféticas, aprobadas con facilidad, que cuanto más tardemos en unir las fechas de la Pascua, mayor será el fuego. ¿Y qué mejor ocasión para unirlas que durante este 170º aniversario del primer concilio de Nicea? Porque Nicea trató precisamente de unir las fechas de la Pascua. Así que esta peregrinación del Papa y el Patriarca a Turquía coincide con la fiesta de San Andrés, que es el 30 de noviembre. Y realmente se ve como un evento simbólico para la unidad cristiana y es una ocasión hermosa para que ellos cumplan el llamado del Señor uniendo las fechas de la Pascua. Ahora bien, ¿qué podemos hacer nosotros como laicos para ayudar en este propósito? Rezar y ofrecer sacrificios. Nuestra Santísima Madre en Medjugorje dijo que la oración y el ayuno pueden suspender guerras. ¿Y por qué necesitamos hoy que se suspendan las guerras que se multiplican por todas partes y a gran escala? Y no solo podemos terminar guerras, suspender guerras, sino que ella también añadió que con los mismos medios de oración y ayuno también se pueden suspender las leyes naturales y con mayor razón convertir corazones. Así que esta visita en noviembre incluirá la visita del Papa a Constantinopla para la fiesta patronal y potencialmente visitas a Ankara, Estambul y Éfeso. Visité todos estos lugares cuando fui en una peregrinación siguiendo los pasos de San Pablo. He estado allí unas cuantas veces, 3 o 4 veces. Pero, ¿cómo se relaciona esto con los escritos de Luisa? Como mencioné, la unidad es quizás el tema más importante a lo largo de los escritos de Luisa. Ahora, esta unidad incluye la luz, la unidad de la luz, la unidad de las voluntades, la unidad de las 3 personas divinas, la unidad de las 2 naturalezas en Cristo, la unidad del intelecto, la memoria y la voluntad en nosotros y en Dios que Cristo unió, y la virtud unificadora de la voluntad divina, y la lista sigue. Hablemos un poco sobre la unidad de la luz de Dios. Él la llama su sol, SOL. Jesús le dice a Luisa el 25 de diciembre, Navidad de 1928, en el volumen 25, Adán fue el primer hijo humano revestido con nuestra voluntad, y sus actos fueron más grandes que los rayos del sol porque se extendían y expandían con el propósito de revestir a toda la familia humana, por lo que se podía ver a los muchos en el uno como si latieran dentro de esos rayos y todos sus actos concentrados en el centro del primer sol humano, que era Adán. Permítanme repetir eso. Por lo que se podía ver a los muchos en el uno como si latieran dentro de esos rayos. Así que Adán fue el primer hijo humano que engendró rayos. ¿Y qué eran esos rayos? Eran sus actos divinos que incluían deseos, pensamientos, palabras, pasos, movimientos, respiraciones, etc. Todo lo que hacía en el alma y el cuerpo generaba un rayo solar, un rayo de luz que es increado y que puede penetrar el tiempo y el espacio, cosa que el sol físico de nuestro sistema solar no puede hacer. Por eso Jesús dijo que sus actos eran mayores que los rayos del sol, porque sus actos podían ir al pasado. Los rayos de nuestro sol no pueden hacer eso.
Sus actos podían penetrar los actos presentes de otros, influenciarlos y también los del futuro, y el sol no puede hacer eso en el futuro. El sol está limitado solo al presente con cada día que pasa. Mientras que los actos de Adán impactaban a todas las criaturas como si estuvieran presentes en acto. Así que Jesús dice, todos debían tener el poder de formar a sus propios hijos, refiriéndose a todos los humanos, sin salir del vínculo del primer hijo, es decir, Adán. Qué hermosa fue la creación del hombre. Oh, cómo superó a todo el universo. El vínculo de la unión del uno y los muchos fue el mayor prodigio de nuestro Omnipotente. Ahí él explicó por qué fue el mayor prodigio de la omnipotencia de Dios. El vínculo del uno y los muchos, Adán era el centro de todas las criaturas. Y aunque Adán pecó e interrumpió este influjo increado de la luz increada de la Trinidad, eso, como un prisma o una interfaz, pasaba a través de su alma, intelecto, memoria y voluntad, y se extendía a todas las demás almas humanas, intelecto, memoria y voluntad, a todas las demás almas angélicas, a todas las demás almas racionales, a todos los demás seres irracionales y sus almas. ¿De acuerdo? Ahora bien, esta propensión que Dios le dio a Adán fue el mayor prodigio de su omnipotencia. ¿Por qué? Porque Dios le dio esto solo a la raza humana. No le dio esta propensión a los ángeles ni a ningún otro ser racional o irracional, solo a los humanos. Solo los humanos pueden multiplicar sus actos en la voluntad divina. Y más adelante, Jesús le explica a Luisa estos detalles que les estoy parafraseando y resumiendo al mismo tiempo. Y por eso, San Juan enseñó a Policarpo, quien enseñó a Ireneo, que Lucifer se rebeló contra Dios antes de convertirse en Satanás, porque se negó a rebajarse ante un ser intelectualmente inferior, es decir, Adán. Así que Dios eligió la forma más humilde de vida racional en todo el cosmos no solo para encarnarse a sí mismo, la segunda persona de la Trinidad, sino también para depositar todas las cualidades de Dios y las inclinaciones de Dios, incluyendo la capacidad de multilocalizarse, de multiplicar actos divinos, de impactar a todas las criaturas del pasado, presente y futuro, de unificar a todos en el uno y al uno en todos, y así sucesivamente. Así que este prodigio supremo de la omnipotencia de Dios fue el vínculo de la unión del uno y los muchos, y de los muchos en el uno. Él añade, porque nuestra voluntad, una en sí misma, mantenía esta inseparabilidad y la vida comunicante y unificadora de todas las criaturas. Nuestro amor increado fue infundido en el hombre creado, y nuestra voluntad, que es la única operación en nosotros, debía ser la única operadora en el hombre con el propósito de establecer en él la unidad de todas las cosas y el vínculo de inseparabilidad de cada una y de todas las criaturas. Dicho de otro modo, Dios creó una simbiosis espiritual entre todos los seres humanos, con Adán a la cabeza y Eva como transmisora de sus actos divinos a su descendencia y la de él. Pero debido a su pecado original que infectó nuestro ADN espiritual, como dice San Pablo, Jesús asumió el papel de Adán y María asumió el papel de Eva en el nuevo orden de la gracia. Pero para que nosotros, infectados por las consecuencias del pecado original, aunque no llevemos la culpa del acto del pecado original, se requería que alguien de nuestra propia estirpe, concebido en el pecado original, transmitiera este don a nosotros después de haberlo recibido primero.
Y esa fue Luisa. Así que Jesús añade en otro pasaje sobre este mismo tema en el volumen 20, 6 de noviembre de 1926, el alma que vive en mi voluntad vive en la unidad de su Creador, quien posee toda la creación dentro de sí mismo, dentro de su unidad. Así como Dios posee toda la creación dentro de su unidad, es decir, la unidad de personas, la unidad de sustancias, la unidad de voluntades, la unidad de intelectos, memoria y, ya mencioné la voluntad, en las tres divinas personas. De la misma manera, Él posee dentro de su unidad al alma que vive en su fiat eterno. Dios posee toda la creación dentro de su unidad, de la misma manera que posee dentro de su unidad al alma que vive en su fiat eterno. Por virtud de las tres potencias de su espíritu y de nuestra alma. El Espíritu de Dios tiene un intelecto divino, una memoria divina y una voluntad divina. Nuestra alma tiene una voluntad humana, un intelecto humano y una memoria humana. No podemos conectar los dos, porque Dios es infinito y nosotros somos finitos. Pero solo un Dios humano puede hacer eso, de ahí la necesidad de la encarnación. Cristo tuvo que encarnarse, incluso si Adán y Eva no hubieran pecado, para unir lo material con lo inmaterial, lo físico con lo metafísico, lo a priori con lo a posteriori, lo tangible con lo intangible, lo empírico con lo abstracto, si lo prefieres, o lo trascendente, lo natural con lo sobrenatural, trabajando con lo humano, con lo divino y así sucesivamente, en una unión perfecta y eterna. Solo Jesucristo podía hacer eso. Y aunque Adán poseía esto, fue solo en vista de la encarnación de Cristo, porque recibió este don en virtud de los méritos previstos o preexistentes de Jesucristo y su naturaleza humana, es decir, la naturaleza divina hecha carne. Por el inmenso poder del Espíritu Santo y el fiat de la Santísima Virgen María, la naturaleza divina de la única y eterna persona divina de Cristo entró en el sagrado vientre de la Santísima Madre y le otorgó un género masculino y asumió de ella una naturaleza humana completa y perfecta. Y esto, le dice Jesús a Luisa, esta unidad imparte al alma, es decir, la unidad divina entrando en la unidad humana, el intelecto, la memoria y la voluntad divinos penetrando en el intelecto, la memoria y la voluntad humanos a través de tres corrientes de luz. Esta unidad imparte al alma todos los reflejos de su Creador y su unidad dentro de la creación. ¿Qué quiere decir con su unidad dentro de la creación? Las mismas cualidades de la Trinidad, multilocalización, multiplicación, transtemporalidad. Dios da poder a la voluntad, al intelecto y a la memoria humana para ir al pasado, al presente y al futuro, impactando a todas las criaturas y uniéndolas en Dios. Jesús le dice a Luisa, la razón por la que la creación no tiene voz, excepto el hombre, al menos en esta tierra, es porque el hombre debe ser la voz de todas las criaturas. El hombre debe hacer su recorrido y decir, en nombre del sol y la luna y las estrellas y el mar y los océanos y los prados y las llanuras y los valles y las colinas y así sucesivamente, te amo, te alabo, te doy gracias, te adoro, Dios. El hombre debe ser la voz de alabanza en nombre de las criaturas. Y Jesús añade, de tal manera, perdón, estoy interrumpiendo a la mitad de una frase. Déjame volver al principio. Esta unidad le otorga al alma todos los reflejos de su Creador y su unidad con la creación
de tal manera que la imagen viva del Creador del alma queda visiblemente impresa en ella, y al mantener en su unidad toda la creación, el Creador une el alma a los reflejos de todas las cosas creadas para formar en lo más profundo de ella, en lo más profundo del alma, el mar, el sol, los cielos, las estrellas y todas las encantadoras variedades de la naturaleza. Ahora podrías decir, ¿cómo es posible que un alma que está dentro de nuestro cuerpo contenga el sol, los cielos, las estrellas, todas las encantadoras variedades de la naturaleza? ¿Cómo es esto posible? Recuerda, nosotros nos movemos y vivimos solo en una existencia tridimensional. El alma no está limitada a una existencia tridimensional. Por ejemplo, cuando una persona muere físicamente, el alma sale del cuerpo y va inmediatamente al cielo, al infierno o al purgatorio. Ahora, según los escritos de los místicos, la mayoría va al purgatorio, lo que significa que la mayoría se salva. Luego, la segunda mayor cantidad va al infierno y la menor cantidad va directamente al cielo. Pero como la primera cantidad, que es la mayor, va al purgatorio, la mayoría se salva. Ahora, el alma, una vez que sale del cuerpo, abandona esta realidad tridimensional en la que vivimos mientras estamos vivos en la tierra. Ahora se abre a diferentes dimensiones. Y por lo tanto, el alma puede expandirse. No solo puede multilocalizarse en el pasado, presente y futuro. Eso podemos hacerlo mientras estamos en la tierra en la voluntad divina, sino que también puede expandirse, como dice San Agustín, y contener todo el cosmos hasta el punto de contener al mismo Dios. Creo que fue San Paulino quien dijo que el alma finita es capaz de contener al Dios infinito. Capax retinendi es la expresión en latín que significa capaz de retener. Entonces, cuando Jesús dice que al mantener esta unidad o creación, el Creador une las almas a los reflejos de todas las cosas creadas para formar en su profundidad el mar, el sol, los cielos, las estrellas y todas las variedades encantadoras de la naturaleza. Literalmente, con nuestras almas podemos abarcar todo el planeta. No solo el planeta, sino todo el cosmos. Pero es progresivo y se logra a través del deseo, la intención recta y, ya lo he dicho de alguna manera, una voluntad firme, que es el deseo. Así es como damos nuestro fiat y así es como hacemos nuestras rondas. Esto involucra el intelecto y la voluntad. El intelecto es una intención recta. La voluntad es un deseo firme o una resolución firme. Así que es en esta unidad en Cristo quien cerró la brecha entre la unidad divina del árbol, las tres personas divinas, y la unidad humana del intelecto, la memoria y la voluntad y la naturaleza humana, y entre todos los seres humanos. Es en esta unidad en Cristo que somos capaces de recibir las propensiones de Dios, cualidades divinas, todos sus reflejos. Y en esta unidad en Cristo, mediante una concurrencia de operación en las dos naturalezas propias de ambas, se produce la unidad de la creación. Cristo fue el primero en hacerlo. Cristo unió todo el cosmos dentro de su única naturaleza humana. Él estableció el estándar y nosotros debemos seguir ese modelo. María fue la primera en hacerlo. Adán lo intentó. Llegó hasta cierto punto, Eva también, pero María fue la primera en lograrlo y Luisa fue la segunda. Ciertamente Juan el Bautista, San José, de quienes varios santos sostienen que nacieron sin pecado, pero fueron concebidos en pecado y nunca pecaron a lo largo de su vida,
fueron perfectos, pero no tenían esta propensión, porque este don no fue restaurado desde la expulsión de Adán y Eva hasta a la naturaleza humana herida, es decir, a todas las criaturas concebidas en pecado, hasta que fue dado a Luisa. Así que esta unidad en Cristo es el puente para reunir y divinizar el cosmos creado en Dios. Y en la medida en que Dios ha dado a Cristo al mundo para salvar al mundo, para transformar e incluso a través del fuego toda la creación a la criatura humana y la criatura humana a Cristo. Cuanto más coopera el hombre con su libre albedrío con la voluntad divina de Cristo, más se diviniza a sí mismo en la creación que está sujeta a Cristo y a Él. Ahora, Luisa también habla sobre la virtud unificadora, la virtud de unir, que comunica a la criatura la capacidad de unir toda la creación en una sola, los muchos en el uno en los muchos. Así que Luisa sostiene, a partir de sus revelaciones de Dios en sus propias palabras, que en la medida en que el don de vivir en la divina voluntad es una generosidad inmerecida y pura de Dios hacia nosotros, no lo merecemos y no es el resultado de un logro humano, porque si lo fuera, los santos antes que nosotros lo habrían tenido. Los bautizados no podrían, por su propio esfuerzo o virtud, merecer el don. Dios lo reservó para estos tiempos más pecaminosos. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y es precisamente por eso que estamos recibiendo los dones más grandes. Así que, en el contexto de sus escritos, la luz divina de la voluntad divina de Dios absorbe la pequeña luz de las acciones y virtudes finitas de nuestra alma, intelecto, memoria, voluntad, por medio de las cuales podemos abrazar y unificar todas las cosas en Dios a través de Cristo. Por supuesto, con María, la corredentora, con su propia luz pura lo hacemos con la luz de Dios, no con la nuestra. Dios nos está dando su luz increada que se extiende y expande hacia el pasado, presente y futuro. Nuestra luz humana no puede hacer eso. Es esta única luz increada la que surge del amor recíproco entre las tres divinas personas. Así que Dios ayuda al alma al impartirle la virtud comunicante y unificadora que une toda la creación en Él, en quien todas las cosas descubren su orden y armonía divinos. Jesús le dice esto a Luisa en el volumen 26, el 30 de julio de 1929, donde dice: «Hija mía, ¿qué diferencia hay entre aquellos que obran por las virtudes de manera santa, pero en el orden humano?» Ahora, ¿qué significa eso? El orden humano significa que no pueden ir al pasado ni al futuro. Están encerrados en el presente. Así que, ¿qué diferencia hay entre aquellos que obran por las virtudes de manera santa pero en el orden humano y aquellos que obran por las virtudes en el orden divino de mi divina voluntad? Mientras los primeros practican las virtudes, sus virtudes permanecen separadas entre sí de tal manera que la diversidad de sus actos se hace evidente. Un acto virtuoso aparece de paciencia, otro de obediencia y otro más de caridad. Cada uno de ellos es distinto, pero incapaz de fusionarse para formar un solo acto, que de otro modo se prestaría a la divina voluntad y abrazaría la eternidad y la infinitud. Mira, no pueden ir a la eternidad ni a la infinitud. Están encerrados en el presente. Sin embargo, en cuanto a los últimos. Ahora bien, ¿quiénes son los últimos? Aquellos que obran mediante las virtudes en el orden divino de mi divina voluntad. En cuanto a ellos, al obrar en mi divina voluntad, estas almas adquieren su luz increada, que posee la virtud de comunicar y unificar, lo que las hace capaces. De ahí la propensión. Las hace capaces de realizar todas sus virtudes dentro de la fuente de su luz y de fundir las virtudes entre sí para formar un solo acto, con efectos innumerables que abarcan al mismo Creador con la infinitud de su luz.
Nuestra fuerza unificadora posee la virtud de comunicar de tal manera que todas las criaturas que así lo deseen puedan participar de las bendiciones que estas almas ponen a disposición de todos. Oh, si todos conocieran el grandioso y profundo secreto de obrar en mi divina voluntad, competirían con gran ahínco para no dejar escapar ningún acto que proceda de su luz más pura y resplandeciente, una luz que ilumina y guía cada paso. Así, cuando el alma comunica la luz de la gracia increada de Dios, este único acto eterno que no conoce principio ni fin, a la creación y une todas las cosas en Dios, le da la gloria y el amor que las almas perdidas debieron haberle dado a Él. Le da la gloria y el amor que las almas perdidas debieron haberle dado, y realiza lo que hizo la humanidad de Jesús y se convierte en su eco. Esto se encuentra, no voy a leer todo el pasaje, se encuentra en el volumen 36, 28 de agosto de 1938. Incluso en vivo desde Italia, donde lo estoy haciendo ahora. Pronto regresaré a Estados Unidos y voy allí porque, por supuesto, algunos de ustedes saben que tengo que visitar a algunos médicos. Y hace poco, ya saben, tuve una experiencia que el Señor compartió conmigo. Si recuerdan, en las horas de la pasión, cuando el Señor estaba siendo crucificado, hicieron 2 agujeros en el travesaño de la cruz antes de ponerlo sobre ella. Y cuando intentaron extender sus muñecas hasta las marcas donde se hicieron estos agujeros, no llegaban. Entonces, ¿qué hicieron? Ataron una cuerda alrededor de su muñeca y tiraron de su brazo hasta que le dislocaron el brazo izquierdo y alcanzaron el lugar del agujero para clavar su muñeca allí. Bueno, tuve una experiencia similar, pero en términos más humanos aquí en el monasterio. Estaba moviendo un radiador aquí en la habitación, en una habitación del monasterio. No están familiarizados con estos, pero son como esos radiadores de pared de hierro fundido llenos de agua. Tienen, al menos 100 años y todavía funcionan. Y se había caído de un lado y estaba doblando la tubería por donde entra el agua por el otro lado, así que una noche decidí simplemente levantarlo, pensando que todavía tenía 20 años, y logré hacerlo. Pero justo cuando estaba a punto de colocar, la cosa pesaba unos 130 kilos. Justo cuando estaba a punto de ponerlo en el gancho, escuché crack, snap, pop. ¿Cómo se llama eso? Crack, snap, crackle, snap y pop. Algo así. Y supe que algo se había dislocado, así que mi hombro se dislocó y un par de tendones recibieron la mayor parte del desgarro. Así que voy a ir a Estados Unidos y la gente ha estado orando por mí y estoy tremendamente agradecido por eso. Y me pusieron medicamentos fuertes recientemente, pero los cambiaron porque, ya sabes, no me estaban cayendo bien. Estaba teniendo una reacción a ellos. Así que los ajustaron, pero voy a estar unas semanas en Estados Unidos y estaré ayudando en la parroquia local donde me voy a quedar y luego volveré aquí en agosto, de regreso a Italia en agosto. Sí. Quería compartir eso con ustedes. Ahora, la sierva de Dios, Luisa Picarreta, vivió su vida por la unidad de la luz divina de Dios que unificaba todos los actos, la virtud unificadora que devolvía a Dios toda la gloria y el amor que las almas perdidas debieron haberle dado, que lograba lo que la humanidad de Jesús hizo al permitir que se convirtiera en su propio eco. Y este tema de la luz y la unidad fue tan grande que Dios incluso le concedió conocimiento infuso hasta cierto punto para comprender la importancia de la unidad. El uno en los muchos en el uno. Y este es un tema que, como mencioné, recorre todos los escritos de Luisa. Jesús le dice a Luisa que esta profunda unidad se perdió trágicamente cuando Adán y Eva, en un acto de desobediencia, básicamente hicieron su propia voluntad, apartándose del plan divino. Él le dice, al apartarse deliberadamente de nuestro fiat divino, el hombre se volvió completamente deforme y desordenado en su ser,
y ya no sentía la poderosa fuerza de la unidad y la inseparabilidad, ni con su Creador, el Dios Todopoderoso, ni con todas las generaciones futuras de la humanidad. Entonces, ¿qué significa esto? Adán tenía un conocimiento infuso y un sentimiento infuso. Él podía sentir literalmente que todas las criaturas dependían de él para cada respiro, cada pensamiento, cada acción. ¿Por qué? Porque al realizar sus actos divinos en el Edén, por el tiempo que fuera, aunque fuera breve, aumentaba su propia gloria accidental. Él lo sentía. Cada acto que realizaba por su descendencia aumentaba su propia gloria accidental y sentía que al dar estaba recibiendo constantemente. Así es como los ángeles y los santos se sienten en el cielo cuando les rezamos, cuando hacemos nuestros actos divinos en su nombre, pero nosotros no lo sentimos en la tierra. ¿Por qué es así? ¿Por qué Adán lo sentía, los ángeles lo sienten, pero nosotros no podemos sentirlo? Porque no vivimos en un mundo perfecto como Adán y Eva vivían en el Edén, como los ángeles viven en el cielo. Vivimos en el teatro de la redención, que está privado de los dones preternaturales que ellos disfrutaban. Ellos sentían el conocimiento infuso, nosotros no lo sentimos. Así que supongamos que Adán y Eva recibieron una infusión del conocimiento de Dios o una infusión de su voluntad. Ellos sentían que su cuerpo aumentaba en gloria y la luz que rodeaba sus cuerpos, la cual era visible para ellos y para los animales, se intensificaba en calidad, no en cantidad, sino en calidad. Nosotros no vemos esa luz. Dios no quiere que la veamos. No estamos aquí para eso. Es un camino de fe. Adán no tenía que recorrer un camino de fe. Él tenía que recorrer un camino pasando una prueba, y solo una prueba. Así que no deberíamos estar buscando todas estas consolaciones y cosas agradables todo el tiempo. Ese no es el enfoque de nuestro camino espiritual en lo divino. Se trata de abandonarnos a la voluntad de Dios, sea cual sea. Usamos el discernimiento, buscamos consejo, conocemos las enseñanzas de la Iglesia para saber qué debemos abrazar, qué no debemos abrazar, qué es malo, qué es humano, qué es divino, y así sucesivamente. Aquello que es divino lo abrazamos, aquello que es malo no lo hacemos, y aquello que es humano a veces sí, a veces no, depende de su origen. Y ya sabes, a veces Jesús aceptaba las limitaciones humanas y a veces no en el Evangelio. Y así, cuando la fuente de una acción humana es la mala voluntad o una mala intención, Dios lo ve, nosotros no. Y él juzgaba a los fariseos y escribas porque podía leer sus corazones. No podemos leer el corazón de los demás a menos que Dios le dé a alguien un don especial, como se lo dio a Padre Pío, y aún así no le pide al santo que los juzgue como Dios juzga, porque solo Dios es el juez, ¿verdad? Pero Jesús le dice a Luisa que Adán, después de pecar junto con Eva, se volvió deforme, desordenado, y sintieron cómo la fuerza de la unidad e inseparabilidad con su Creador y con todas las generaciones se disipaba. Jesús añade, Adán se sentía como un cuerpo dividido, roto en sus miembros, ya no poseía la fuerza completa de un cuerpo entero. Por eso mi divina voluntad quiere restablecerse de nuevo como acto primario en el hombre, para reunir los miembros rotos del hombre y devolverle la unidad e inseparabilidad que tenía cuando salió de nuestra mano creadora. Qué hermosa enseñanza es esa de nuestro Señor. Ahora, para formar un reino compuesto de actos divinos que unan a todas las criaturas con nuestros giros de pensamientos, deseos, oraciones, respiraciones, acciones que son psicosomáticas, nosotros como Adán tenemos que unir nuestro intelecto y voluntad a la operación eterna, al único acto eterno de la voluntad de Dios que formó en Adán su morada divina, que se forma en nosotros, lo que se llama una presencia real. Nos convertimos en sagrarios vivientes, en hostias vivas. Ahora, ¿por qué digo que tenemos que unir nuestro intelecto y voluntad y no menciono la memoria? La memoria está implícita en el intelecto.
Según Tomás de Aquino, el pensamiento activo es el intelecto, el pensamiento pasivo es la memoria. Y Tomás realmente no utilizaba la memoria. Agustín sí lo hacía. Él usaba el intelecto y la voluntad. Agustín, Catalina de Siena y otros, y Luisa usan intelecto, memoria y voluntad. Pero eso se debe al enfoque escolástico latino que ellos adoptaron en cuanto a... Eso fue influenciado por Aristóteles y en parte por Agustín. Pero Jesús le dice a Luisa sobre este tema: hija mía, ¿ves este gran vacío? ¿Ves este gran vacío en el que creé tantas cosas? Sin embargo, este vacío del alma es aún mayor. Primero le muestra un vacío en el cosmos como esta oscuridad del espacio exterior. Luego le muestra el vacío en su alma. Y le dice, el vacío del alma es aún mayor que el vacío exterior. El primer vacío debía servir como morada para el hombre, mientras que el vacío del alma debía servir como morada para Dios. No debía pronunciar en el hombre mi fiat durante 6 días como lo hice cuando creé el universo, sino durante tantos días como contenga la vida del hombre. Y por tantas veces como él, dejando de lado su propia voluntad, permita que mi voluntad opere en la suya. En efecto, mi fiat, al tener que hacer más cosas en el hombre que las que hizo en la creación, quería más espacio. Mira, el alma puede expandirse y contener más. ¿Y sabes quién me da la libertad de operar para llenar este gran vacío en el alma? Es el alma que vive en mi voluntad. Así que unimos toda la creación formando un reino a través de nuestros actos divinos en todo el cosmos, bilocalizando te amo, te adoro, te bendigo, Dios y todas las cosas. Adán comenzó a hacer esto y Eva también, pero nunca lograron formar un reino. Y en la medida en que el alma de Adán poseía esta capacidad ilimitada para recibir la única operación eterna de Dios, cuanto más acogía esta operación en una sucesión de actos finitos en el alma y el cuerpo, más expandía su voluntad. Esto se relata en el volumen 26, 4 de junio de 1929. Esto lo voy a compartir con ustedes porque es importante. Hija mía, a medida que el alma del hombre sigue operando y actuando en mi divina voluntad, tanto más se expande mi divina voluntad dentro de ella y de una manera aún más profunda, tanto más se expande mi voluntad dentro del alma. Y de tal manera que cada acto adicional que el alma realiza en mi voluntad produce eso, de una manera verdaderamente admirable y asombrosa. Pero esto no es todo lo que sucede. Como lo divino reside plenamente en el alma, cuantos más actos es capaz de realizar en mi divino fiat, más crece y se desarrolla dentro del seno de su Padre Celestial, alcanzando una plenitud cada vez mayor. Ahora San Agustín, a quien mencioné previamente cuando habla de la Santísima Trinidad, se expresa en términos muy similares a los de Jesús con Luisa. San Agustín atribuye la capacidad del alma de ser expandida. Él utiliza la palabra expandida y estirada en su ejercicio del deseo. Él afirma, San Agustín, toda la vida de un buen cristiano es de hecho un ejercicio de santo deseo. Supón que vas a llenar algún recipiente o contenedor y sabes que te darán una gran cantidad. Te pones a estirar tu saco o odre o lo que sea. ¿Por qué? Porque sabes que la cantidad que tendrás que poner dentro y tu fiat, tu sí, te dicen que no hay suficiente espacio, pero al estirarlo, por lo tanto, aumentas la capacidad del saco. Y así es como Dios actúa con nosotros. Simplemente al hacernos esperar, aumenta nuestro deseo. Y a su vez, ensancha la capacidad de nuestra alma, haciéndola capaz de recibir lo que se nos va a dar. Cierro comillas. Ahora bien, esto proviene de los tratados de San Agustín sobre la primera carta de Juan, y por eso Jesús muchas veces privó a Luisa de su presencia, la hacía esperar
y en esa espera y sufrimiento por su ausencia, estaba expandiendo su alma sin que ella se diera cuenta. No le permitió ver esto. Recuerden que una vez, en los volúmenes, Luisa dijo: quiero ver lo que contiene mi voluntad. Él dijo: todavía no. Él dijo: ahora no es el momento. Pero luego, poco antes de su muerte, Él liberó a todos estos hijos, dijo ella, iluminando un camino hacia el cielo. Ella comenzó a ver todo lo que su alma contenía, pero eso era solo el comienzo de su visión. Eso continuará en la próxima vida. Bueno, ya casi se me acaba el tiempo. Aquí en Italia ya son las 9:00 p.m. Que la infinita bondad y la gracia divina de Dios los bendigan abundantemente a todos y cada uno de ustedes. Les pido encarecidamente que sigan rezando y orando fervientemente por mí, con la misma devoción y fe inquebrantable con la que yo, a su vez, rezo y elevo mis plegarias por todos y cada uno de ustedes, y que la divina providencia de Dios los guarde y los proteja siempre, en todo momento y lugar, bajo la sagrada y poderosa protección del Padre Todopoderoso, del Hijo Redentor y del Espíritu Santo Consolador, ahora y por toda la eternidad. La era de la divina voluntad, comentado teológicamente por el Padre Yosef sobre los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, y el estudio del don que nos permite vivir en la divina voluntad. Bienvenidos hoy, amigos en fe, con la guía del Padre Yosef Yanossi. Exploremos el don que transforma al vivir la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Sus escritos nos llevan a la verdad eterna. En la era de la divina voluntad, el amor de Dios siempre nos guiará por la senda de Luisa. En Dios confía.